Bangladesh, una tierra donde 3 poderosos ríos se unen para formar el delta más grande del planeta. Un país donde la vida late intensamente en sus ciudades superpobladas, mientras que tigres nadadores habitan el mayor bosque de manglares del mundo. En la región costera de Chittagong, gigantes del mar llegan para dar su último suspiro, transformando las playas en impresionantes cementerios de barcos. Los monzones traen vida y destrucción, moldeando a un pueblo resiliente que ha aprendido a flotar sobre las adversidades. En sus bulliciosas calles, los aromas de las especias se mezclan con historias milenarias, mientras los rascacielos modernos compiten por espacio con palacios rosados de una era imperial. En este recorrido por Bangladesh, descubriremos cómo más de 171 millones de personas logran convivir en un territorio del tamaño de Iowa y revelaremos las sorpresas ocultas en una de las naciones más fascinantes y desconocidas de Asia. Ubicación. En el corazón del sur de Asia, Bangladesh se ha desarrollado a lo largo de los siglos como un país estratégico, moldeado por su posición entre importantes rutas comerciales que conectaban el oriente con el occidente. Rodeado casi completamente por la India, con quien comparte una frontera terrestre de más de 4.000 kilómetros, la ubicación estratégica de Bangladesh se define en gran medida por esta proximidad. Pero no solo la India rodea este fascinante territorio. Al sureste, Myanmar, conocida anteriormente como Birmania, con una frontera de 271 kilómetros, completa el panorama, mientras la vasta bahía de Bengala baña sus costas, conectándolo con el mundo y ofreciendo un litoral exuberante. Bangladesh, con sus 148.460 kilómetros cuadrados de extensión, ocupa la posición número 92 a nivel mundial, siendo prácticamente del mismo tamaño que el estado de Iowa en los Estados Unidos. Dividido en 8 grandes divisiones administrativas, este país es un mosaico de culturas y paisajes. Una de las características más notables de Bangladesh es su gigantesco delta, formado por la confluencia de los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna. Esta vasta área húmeda, una de las más grandes del mundo, es el corazón del país, proporcionando tierras fértiles para la agricultura y sustentando una rica biodiversidad. Sin embargo, la belleza del delta enfrenta constantes desafíos por eventos climáticos extremos, como ciclones tropicales, que azotan la región con fuertes vientos y lluvias torrenciales, causando inundaciones devastadoras. La subida del nivel del mar amenaza las islas y comunidades costeras, mientras que la erosión costera y la salinización de los suelos afectan la agricultura y la pesca. Los científicos advierten que un aumento de apenas 1 metro en el nivel del mar podría sumergir hasta el 17% del territorio nacional, afectando directamente a millones de personas. Además, la contaminación industrial y doméstica, la deforestación y la sobrepesca agravan los problemas ambientales del delta, impactando la biodiversidad y la salud humana. Una curiosidad fascinante que surge de la extensa área costera y fluvial de Bangladesh se encuentra en la región de Chittagong. Allí, una actividad inusual ha transformado el paisaje costero en un espectáculo surrealista. Este lugar alberga el mayor centro de desmantelamiento de barcos del planeta, donde gigantes del mar llegan a su destino final. Imagina una playa de 18 kilómetros, donde decenas de petroleros, cargueros e incluso transatlánticos son desmantelados pieza por pieza. Este lugar procesa aproximadamente el 40% de todos los barcos retirados del mundo, generando empleo para miles de trabajadores que convierten estos colosos marítimos en materia prima para la industria local. Sin embargo, esta intensa actividad de desmantelamiento genera graves impactos ambientales. Los barcos contienen una variedad de sustancias tóxicas como amianto, plomo y PCBs que se liberan durante el proceso, contaminando el suelo, el agua y el aire. Además,
La falta de regulación ambiental adecuada y las condiciones laborales precarias de los trabajadores son preocupaciones constantes. La topografía de Bangladesh ofrece una amplia diversidad, contrastando las extensas llanuras aluviales con las escarpadas montañas del sureste. Mientras la mayor parte del país se extiende por vastas llanuras, en las colinas de Chittagong, cerca de la frontera con Myanmar, se alza el majestuoso Saka Half-Hong, que alcanza más de 1000 metros de altitud. Esta impresionante variación de altitud, que va desde montañas exuberantes hasta vastas planicies y áreas costeras, otorga al país un paisaje rico y diverso. El clima de Bangladesh se caracteriza por un patrón monzónico tropical, dividiendo el año en 3 estaciones bien definidas. La estación de los monzones, entre junio y octubre, domina el panorama climático, concentrando alrededor del 80% de la precipitación anual. Las lluvias torrenciales, típicas de esta época, son cruciales para la agricultura y la renovación de los recursos hídricos. Tras la temporada de lluvias, un invierno relativamente suave y seco se establece de noviembre a febrero, ofreciendo un respiro del calor y la humedad. La primavera, entre marzo y mayo, es cálida y húmeda, preparando el terreno para la llegada de los próximos monzones. Las temperaturas anuales promedio, que oscilan entre los 26 y 35 grados Celsius, junto con la alta humedad, crean un ambiente propicio para una biodiversidad exuberante. Vale destacar que en las fronteras entre Bangladesh e India se encuentra un tesoro natural impresionante. El bosque de Sundarbans, considerado el mayor bosque de manglares del mundo, alberga una población extraordinaria de tigres de Bengala. Lo que hace a estos felinos aún más especiales es su increíble adaptación al entorno acuático. A diferencia de otros tigres, son excelentes nadadores, cruzan canales de agua salada y han desarrollado un gusto peculiar por los cangrejos, convirtiéndolos en los tigres más anfibios del planeta. Ahora que conocemos mejor la ubicación y las características geográficas de este curioso país, ¿te puedes imaginar cómo toda esta configuración influye en la vida del pueblo bangladesí? Prepárate, porque todavía tenemos mucho más por explorar sobre esta sorprendente nación. Principales ciudades. Dhaka, la vibrante capital de Bangladesh, es una metrópolis que desafía expectativas. Con una población metropolitana estimada en más de 22 millones de habitantes, Dhaka es una de las ciudades de mayor crecimiento en el mundo, recibiendo cerca de 2.000 nuevos residentes cada mes. Esta explosión demográfica transforma constantemente el horizonte de la ciudad, albergando una variedad de edificios que reflejan su evolución, desde imponentes rascacielos de vidrio y acero hasta nuevos complejos residenciales. En las bulliciosas calles de Dhaka, la vida cotidiana es un torbellino de colores y sonidos, con mercados vibrantes, rickshaws y los famosos tuk-tuks coloridos. La ciudad es un mosaico cultural, donde majestuosas mezquitas, templos budistas e iglesias históricas coexisten en armonía. El río Buriganga, que serpentea por Dhaka, es mucho más que un simple curso de agua. Sus barcos, de diversos tamaños y modelos, son un símbolo de la ciudad, transportando personas y mercancías. Los grandes barcos que se ven atracados son, en su mayoría, embarcaciones de pasajeros que realizan rutas domésticas e internacionales. Conectan Dhaka con otras ciudades de Bangladesh e incluso con países vecinos, como India. Aunque la ciudad se ha modernizado, el Buriganga sigue siendo un elemento central de la identidad de Dhaka, conectando el pasado con el presente. A pesar de los desafíos que enfrenta, como la contaminación y el congestionamiento, Dhaka sigue siendo un imán para aquellos que buscan una aventura urbana en un país en constante transformación. A unos 250 kilómetros de Dhaka se encuentra Chittagong, la segunda ciudad más grande de Bangladesh y su principal puerto marítimo. Con una población de aproximadamente 5,5 millones de habitantes, la ciudad se ha desarrollado a orillas del río Karnafuli, donde la exuberante vegetación tropical contrasta con los modernos edificios y sus extensas montañas. El puerto de Chittagong es un espectáculo único.
Con capacidad para recibir más de 4.000 barcos al año, sus aguas albergan un verdadero ballet de embarcaciones que transportan cerca del 92% de todo el comercio marítimo de Bangladesh. En un día normal, se pueden observar decenas de buques de carga, petroleros y portacontenedores esperando su turno para atracar, creando un bosque flotante de mástiles y contenedores que se extiende hasta el horizonte. Y hablando de vida marítima, no podemos dejar de mencionar el famoso mercado de pescado de Chittagong. Este bullicioso centro comercial es considerado uno de los mercados de mariscos más grandes del sur de Asia. Khulna, nuestra tercera ciudad destacada, sorprende por su ubicación estratégica. Situada en el suroeste del país, con alrededor de 1.800.000 habitantes, la ciudad se ha desarrollado como un importante centro industrial, especialmente en el sector de procesamiento de yute, una fibra natural muy utilizada en la fabricación de tejidos y cuerdas. Pero lo que muchos no saben es que Khulna también sirve como la principal puerta de entrada a una de las mayores atracciones naturales del país. La ciudad es el punto de partida para quienes desean explorar el bosque de Sundarbans. Estas tres ciudades juntas representan aproximadamente el 40% del PIB de Bangladesh. Esta concentración de poder económico está transformando rápidamente el paisaje urbano del país, creando oportunidades y también nuevos desafíos para una nación en constante desarrollo. Maravillas naturales y arquitectónicas. Nuestra travesía por las maravillas de Bangladesh comienza en Dhaka, donde el impresionante Hatijio Sangsad Bhavan se erige como símbolo del poder legislativo. Este edificio del Parlamento Nacional, diseñado por el renombrado arquitecto Louis Kahn, estableció un nuevo estándar para la arquitectura moderna del país. Cerca de allí, el Memorial Nacional de los Mártires destaca como un monumento que homenajea a quienes dieron sus vidas por la independencia de Bangladesh. Sus formas geométricas audaces dialogan perfectamente con la arquitectura del Parlamento. En la misma ciudad, la majestuosa mezquita Baitul Mukarram y la histórica mezquita Gombuk Masjid representan diferentes periodos de la arquitectura islámica, mientras que el Curzon Hall mezcla elementos mogoles con influencias británicas, creando un fascinante diálogo entre estilos y épocas. Hablando de arquitectura histórica, el fuerte Lal Bagh y el Ahsan Manzil, conocido como el Palacio Rosa, nos transportan a la era mogol de Bangladesh. Esta conexión con el pasado nos lleva a otra joya arquitectónica, la mezquita 60 Dome en Bagherhat, que con sus 77 cúpulas misteriosas guarda secretos de más de 5 siglos de historia. En la misma línea de grandiosidad religiosa, encontramos la mezquita Kusumba y la mezquita Baga, cada una contando su propia historia a través de detalles arquitectónicos únicos. La modernidad también ha dejado su huella en el paisaje de Bangladesh a través de obras monumentales como el puente Padma, que con sus 6,15 kilómetros conecta las orillas del río homónimo. Esta obra inspiró otras conexiones importantes, como el Shamuna Multipurpose Bridge y el puente Khan Jahan Ali, fundamentales para el desarrollo del país. Astagram está ubicada en el distrito de Kishoreganj, en el corazón de Bangladesh, en una región conocida como Haor, compuesta por cuencas naturales inundadas. Rodeada de ríos y canales, Astagram tiene la apariencia de una isla aislada, especialmente durante la temporada de monzones. Su belleza serena, con vastas extensiones de agua y paisajes vírgenes, ofrece un ambiente de tranquilidad casi místico. También ubicada en el distrito de Kishoreganj, Nikli es famosa por el Nikli Haor, una de las áreas inundables más pintorescas de la región. Durante los monzones, el Haor se expande, creando paisajes deslumbrantes, pero también trayendo desafíos significativos. Las inundaciones estacionales a menudo afectan Nikli, destruyendo cultivos, desplazando residentes y dificultando la movilidad. Navegando por los cuerpos de agua de Bangladesh, llegamos al impresionante lago Kaptai, el lago artificial más grande del país. En sus aguas ocurre diariamente un espectáculo cultural único.
su mercado flotante, donde decenas de barcos coloridos transforman el comercio en una fiesta visual. Esta cultura acuática nos lleva naturalmente a una de las playas más extensas del mundo, Cox's Bazar, con sus interminables 120 kilómetros de arenas doradas. Desde las playas continentales, partimos hacia la paradisíaca isla de Saint Martin, donde existe el único arrecife de coral del país. Las aguas cristalinas del Golfo de Bengala crean un contraste deslumbrante con las arenas blancas. Esta belleza natural nos conecta con Jaflong, en el distrito de Sylhet, donde cristales de cuarzo transforman el lecho del río en un espectáculo reluciente. La diversidad religiosa del país se manifiesta en el Buddha Datu Jadi, el majestuoso templo dorado cercano a Bandarban, que comparte el paisaje con el histórico templo Kantanagar y el templo Jagannath, demostrando la rica multiplicidad cultural de Bangladesh. En Paharpur, el Somapura Mahavihara, una antigua universidad budista, nos cuenta historias de un tiempo en que el conocimiento cruzaba fronteras. Cerca de allí, las ruinas de Mainamati y la histórica ciudad de Panam preservan memorias de civilizaciones antiguas que florecieron en esta tierra. La naturaleza exuberante se revela en el Parque Nacional La Guachara, hogar de especies raras y una de las últimas selvas tropicales primarias del país. Esta riqueza natural se extiende hasta las cascadas de Bandarban y los campos verdes de arroz en Baluka, que durante la época de cultivo transforman el paisaje en un mar verde ondulante. Una de las vistas más impresionantes son los campos de chile rojo en los alrededores de Dhaka, que pintan la tierra con tonos escarlata durante la cosecha, creando un contraste marcado con el azul del cielo y el verde de la vegetación circundante. El Palacio de Taj Hat y la mezquita Chota Sona completan nuestro recorrido arquitectónico, cada uno contribuyendo al rico mosaico cultural que hace de Bangladesh un país de belleza extraordinaria. Todas estas maravillas nos hacen cuestionar cómo un territorio relativamente pequeño puede albergar tanta diversidad de tesoros naturales y arquitectónicos. La respuesta está en la rica historia de este pueblo que, a lo largo de los siglos, ha sabido preservar y crear bellezas que hoy en día encantan al mundo entero. Población. Bangladesh es uno de los países más densamente poblados del mundo, con una población que supera los 171 millones de habitantes, según datos del Banco Mundial en 2023. Esta densidad poblacional es especialmente dramática en las áreas urbanas, destacándose la capital Dhaka, que concentra más de 22 millones de habitantes en su región metropolitana. Para dimensionar este número impresionante, en algunas áreas centrales de Dhaka, la densidad supera los 23.000 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en las áreas rurales, esta cifra disminuye significativamente. En ciertas regiones del centro de la capital, es como si aproximadamente 1.600 personas compartieran el área de un campo de fútbol oficial, creando escenarios urbanos que parecen desafiar la lógica. Esta concentración poblacional extrema en las áreas urbanas trae consigo desafíos sociales monumentales. En los barrios más densos de Dhaka, el sistema de saneamiento básico solo atiende al 20% de la población, según datos de la ONU de 2023. La infraestructura urbana, constantemente sobrecargada, lucha por mantenerse al ritmo del rápido crecimiento poblacional. Los hospitales públicos operan muy por encima de su capacidad, con un promedio de solo 8 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes. La desigualdad social se manifiesta de forma aguda, con alrededor del 40% de la población urbana viviendo en asentamientos informales, donde el acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad sigue siendo precario. Uno de los aspectos más llamativos de esta superpoblación se refleja en el sistema de transporte del país. En las principales líneas ferroviarias, especialmente en la ruta Dhaka a Chittagong, se puede observar un fenómeno impresionante. Los trenes, ya completamente llenos en su interior, llevan pasajeros incluso en los techos,
creando una imagen que se ha convertido en símbolo de la resiliencia del pueblo bangladesí. Esta superpoblación también se refleja en los tradicionales barcos conocidos como launches, que navegan por los numerosos ríos del país, transportando mucho más de su capacidad oficial. La situación se vuelve aún más dramática durante los festivales religiosos, especialmente durante la congregación musulmana en Barisal, uno de los mayores encuentros islámicos del mundo, cuando millones de fieles convergen en la región, poniendo a prueba los límites del sistema de transporte fluvial del país. El pueblo bangladesí es conocido por su extraordinaria capacidad de adaptación y resiliencia, con una historia marcada por desafíos naturales y sociales. El bengalí, idioma oficial del país, es hablado por el 98% de la población y lleva en sus expresiones la rica herencia cultural de esta nación. En la sociedad bangladesí, los valores familiares ocupan un lugar central. Las familias extensas siguen siendo comunes, especialmente en las áreas rurales, donde varias generaciones comparten el mismo techo. Esta fuerte estructura familiar contribuye a una tasa de natalidad de 2.8 hijos por mujer, según datos recientes del Fondo de Población de las Naciones Unidas. El Islam es la religión predominante, practicada por cerca del 90% de la población, mientras que el hinduismo es seguido por aproximadamente el 9% de los habitantes. Esta diversidad religiosa se refleja en el rico mosaico cultural del país, donde los festivales islámicos son ampliamente celebrados, mientras que los festivales hindúes, como el Durga Puja, también tienen protagonismo, aunque en algunas regiones pueden enfrentar restricciones debido a tensiones interreligiosas ocasionales. Sorprendentemente, a pesar de los desafíos socioeconómicos, Bangladesh presenta una de las tasas de homicidios más bajas del sur de Asia, con solo 2.3 muertes por cada 100.000 habitantes, según datos de la ONU de 2023. Es importante destacar que, a pesar de los desafíos socioeconómicos, Bangladesh mantiene una tasa de homicidios relativamente baja, lo cual es notable en el contexto regional. Gobierno y economía. El sistema político de Bangladesh es una democracia parlamentaria, donde el primer ministro ejerce el papel de jefe de gobierno. Sheikh Hasina, la actual primera ministra, ocupa el cargo desde 2009 y lidera el país en su cuarto mandato consecutivo tras las elecciones de enero de 2024. Cabe mencionar que estas elecciones estuvieron marcadas por controversias y boicots de la oposición, generando cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso democrático. En cuanto a la economía, Bangladesh ha mostrado un crecimiento notable en los últimos años. El Producto Interno Bruto actual alcanza aproximadamente 437.000 millones de dólares, según datos del Banco Mundial para 2023, posicionando al país entre las 40 economías más grandes del mundo. Sin embargo, al observar el PIB per cápita, que es de aproximadamente $2.500, se perciben los desafíos constantes que enfrenta esta nación en desarrollo. La composición del PIB bangladesí revela una economía en transformación. El sector de servicios representa el 53% de la economía, seguido por la industria con un 35% y la agricultura con un 12%. La industria textil merece especial mención, siendo responsable de más del 80% de las exportaciones del país y empleando a millones de trabajadores, principalmente mujeres. En el ranking mundial de libertad económica, Bangladesh ocupa la posición 116 entre 184 países evaluados, reflejando desafíos en áreas como la burocracia y la regulación del mercado. La carga tributaria del país, que representa cerca del 8,5% del PIB, es considerada una de las más bajas de la región, lo que estimula la actividad económica y atrae inversiones. El costo de vida en Bangladesh presenta contrastes interesantes. Mientras que las necesidades básicas como alimentación y vivienda son relativamente accesibles, los productos importados y los servicios especializados pueden tener precios comparables a los de países desarrollados. En Dhaka, por ejemplo,
Una familia de 4 personas gasta en promedio 35,000 tacas mensuales, aproximadamente $320, para mantener un nivel de vida modesto. La tasa oficial de desempleo es del 5.2%, según datos recientes del gobierno, aunque este número resulta difícil de creer. Esta cifra no refleja completamente la realidad del trabajo informal, que emplea a una parte significativa de la población. El salario mínimo en el sector textil, principal empleador formal del país, fue recientemente ajustado a 12,500 tacas, aproximadamente $115 mensuales. Al observar el índice de desarrollo humano, Bangladesh ocupa la posición 129 entre 191 países. Este número, aunque todavía modesto, representa una mejora significativa en las últimas décadas, impulsada principalmente por avances en la educación básica y la esperanza de vida. Historia. La historia de Bangladesh comienza hace más de 4,000 años, cuando la región estaba habitada por pueblos dravídicos en las fértiles llanuras del delta de Bengala. En el siglo III a.C., la región fue incorporada al Imperio Maurya, marcando el inicio de las influencias budistas que dejaron profundas huellas en la cultura local. La Edad de Oro de Bengala floreció durante la dinastía Pala, los siglos VIII y XII, periodo seguido por la llegada del Islam a través de comerciantes árabes y persas. En el siglo XVI, la región cayó bajo el dominio del Imperio Mogol, que dejó un rico legado cultural y arquitectónico. En 1757, la batalla de Plassey marcó el inicio del dominio británico en Bengala, que se prolongó durante casi 2 siglos. La partición de la India en 1947 dividió Bengala en 2 partes, siendo la parte oriental transformada en Pakistán Oriental. El momento decisivo llegó en 1971, cuando tras una guerra de liberación que costó aproximadamente 3 millones de vidas, Bangladesh emergió como una nación independiente bajo el liderazgo de Sheikh Mujibur Rahman. Su asesinato en 1975 llevó a un periodo de gobiernos militares que duró hasta 1990. La restauración de la democracia en 1991 marcó el inicio de una nueva era. Desde entonces, el país ha sido gobernado alternativamente por Khaleda Zia y Sheikh Hasina, transformándose de uno de los países más pobres del mundo en una economía emergente y prometedora. Gastronomía. La gastronomía de Bangladesh es una explosión de sabores que refleja la rica historia y cultura del país. En las calles bulliciosas y los hogares bangladesíes, los aromas de las especias se mezclan creando una experiencia gastronómica memorable. Uno de los platos más célebres es el kachi biryani, un verdadero tesoro de la cocina bangladesí. Este manjar combina capas de arroz basmati perfumado con cordero marinado en yogur y una mezcla secreta de especias, cocidos juntos en ollas selladas con masa. Durante la cocción lenta, los sabores se fusionan, creando una armonía perfecta entre la carne jugosa y el arroz aromático, cada grano impregnado con la esencia de las especias. En las mañanas bangladesíes es común encontrar familias disfrutando del chitoi pita, una especie de panqueque tradicional hecho de arroz fermentado. Este plato versátil puede servirse tanto dulce como salado, acompañando perfectamente al mug dal buna, un curry de lentejas amarillas sazonado con cebolla dorada, ajo y jengibre. Cuando se trata de mariscos, el curry de pescado hilsa roba el espectáculo. El iles, considerado el rey de los pescados en Bangladesh, se prepara en una rica salsa de mostaza y leche de coco, creando una combinación de sabores que representa a la perfección la cocina costera del país. En las calles agitadas de Dhaka, el fuchka conquista multitudes. Son pequeñas esferas crujientes rellenas con garbanzos, patatas y especias, servidas con agua de tamarindo sazonada. A su lado, encontramos el chopoti, una mezcla crujiente de lentejas fritas con vegetales frescos y especias, y el jal muri, una mezcla explosiva de arroz inflado, maní, especias y hierbas frescas.
Para cerrar con un toque dulce, el rosogola sorprende con sus bolitas suaves de queso cottage sumergidas en almíbar, mientras que el mishti doi, un yogur dulce fermentado, ofrece el equilibrio perfecto entre dulzura y acidez, reflejando la sofisticación de los dulces tradicionales bangladesíes. El buna khichuri, un reconfortante plato de arroz con lentejas y especias, demuestra cómo ingredientes simples pueden transformarse en algo extraordinario en manos de los cocineros bangladesíes. Este plato es especialmente popular durante la temporada de monzones, cuando su calidez y consistencia reconfortante calientan cuerpo y alma. Es importante mencionar que, a pesar de los sabores extraordinarios, la comida callejera en Bangladesh enfrenta serios desafíos relacionados con la higiene alimentaria. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 76% de los vendedores ambulantes en grandes ciudades como Dhaka no siguen prácticas básicas de manipulación segura de alimentos. La preparación frecuentemente ocurre en entornos sin acceso a agua limpia, con manipuladores que no usan guantes y a menudo manejan dinero y alimentos simultáneamente. Los utensilios generalmente se lavan en agua estancada y reutilizada, mientras los ingredientes permanecen expuestos al polvo y la contaminación de las calles concurridas. Estas condiciones contribuyen a que aproximadamente el 30% de los consumidores de comida callejera en el país presenten algún tipo de problema gastrointestinal anualmente, según datos del Instituto de Investigación en Salud Pública de Bangladesh. Y así, concluimos nuestro viaje por Bangladesh, un país que realmente guarda historias fascinantes que necesitaban ser contadas. Si también te pareció sorprendente este contenido, ayuda al canal Mundo Real a seguir trayendo documentales reveladores como este. Activa la campanita, deja tu like y comparte con amigos que también aman descubrir lugares extraordinarios. Nos vemos en el próximo video con más historias increíbles de este nuestro mundo real.